Iniciar entonces Santiago capítulo 2. Vamos a iniciar con la reflexión ahí en sus guías. Vamos a iniciar alrededor de lo que es el bosquejo general, la organización del capítulo. Entonces, en Santiago, quiero iniciar en esto de la organización general contándoles el final de Santiago, la muerte de Santiago. Y es que Santiago fue citado por Anás junto al Sanedrín para que renunciara a Cristo como el Mesías de Israel. Ante su negativa, él fue arrojado del pináculo del templo. Lo tiraron desde el templo y cuando cayó no murió, quedó mal y fue apedreado hasta morir de acuerdo a la ley, ¿no? Todo eso es de acuerdo a la ley. Y ya siendo moribundo, consecuencia de su caída, más o menos en el 65 después de Cristo, se fue muerto a pedradas. Entonces, Pedro, Juan y Santiago fueron las columnas de la iglesia de Jerusalén, el inicio de lo que fue la iglesia primitiva, y como lo habíamos dicho, fue un protagonista muy importante en lo que fue el judío que tuvo que, por la persecución a partir de Hechos 12, salir. Él tuvo la carga hacia aquellos que habían ido al mundo, a la diáspora que hasta hoy está, y es los judíos en muchas partes del mundo, que el Señor dice que recogerá el día postrero, ¿no? Ya cuando el Señor venga va a recogerlos. Y parte de eso es la situación profética de lo que está pasando de los asentamientos de Israel, el avance del judío dentro de Israel, aunque para algunos eso es invasión y sobre todo para los palestinos, ¿no? Es invasión. Entonces nada, murió de esa manera. Vamos a ver Santiago capítulo 2, está la lección 3, la sinceridad y el servicio. Pero hablamos de otras cosas y ahora vamos a hablar de sinceridad y servicio. Vamos a ver cuál es la relación con lo que estamos. Vamos al número 1, bosquejo general del capítulo 2. Ahí está en la pantalla. Bosquejo general del capítulo 2. Y vamos a ver las dos divisiones en las que el capítulo 2 está dividido. Este está fácil porque tiene dos divisiones únicamente, no como el anterior que tenía como 8. Son dos temas muy claros los que él quiere tratar. El uno es el favoritismo, que va del capítulo 2, 1 al 13. Y el segundo tema es la fe y las obras, que va del 14 al 26. El segundo punto es la estructura del capítulo 2, que es lo que vamos a mirar, que va desde el 2, ya la estructura. El primer tema que trata es del 2 al 1.13 y es la sinceridad. Y el segundo, 14 al 26, el tema es sobre todo el servicio cristiano. Los pasajes clave de Santiago capítulo 2 es el 2.1, que es: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En otras versiones dice sin favoritismos. Y en el 2.17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces ahí están las dos situaciones que nos estamos trabajando. Esos son los dos versos especiales que tiene los versos clave, como dicen algunos. Vamos a mirar un poquitito del panorama de Santiago en el capítulo 2. Dice, habíamos mirado en el capítulo 1 que había una intención en todo Santiago. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la intención de Santiago? ¿Cuál es la intención? ¿Qué nos quiere contar Santiago en todo Santiago? Yo sé que no lo han leído todo Santiago, yo lo dije hace 8 días. ¿En qué está pensando Santiago? En todo Santiago. En que haya un hombre maduro.
y que el hombre maduro aprenda a juzgar. ¿Cómo yo miro que un hombre es maduro? Es eso que está queriendo contar en todo Santiago, una persona madura. Porque recuerdan el equilibrio de Santiago. Santiago era el justo, ¿no? Era el que da el equilibrio, el que da la balanza, el que hace el juicio correcto, el que sabe colocar equilibrio en las cosas. Pedro no buscan a Pedro para el equilibrio, no buscan a Juan, buscan a Santiago. Santiago es justo, equilibrio, medidas, balanzas justas, equilibrio, todo eso. ¿Cómo juzgo la vida? Y entrar en un contexto muy completo. Entonces en el capítulo 1 miramos, en la primera parte que era del 1 al 16, miramos el sufrimiento ayuda a madurar al hombre. ¿Se acuerdan? Yo lo di la clase pasada. Y después di el otro segmento que es el estudio de la escritura ayuda a madurar al hombre. Entonces, 1. Recuerdan, como yo identifique la prueba y como yo camine dentro de la prueba, va a demostrar su madurez. Como yo esté en primero, que seguro que vamos a estar en prueba. Mientras que estemos en esta tierra, vamos a estar siendo probados y tentados. Prueba para que salga lo mejor, tentación para que salga lo peor. Y dice, dentro del camino de la prueba, si usted es maduro, usted va a pedir sabiduría. No para salir de la prueba, sino para sobrellevarla con sabiduría. ¿Y cuál es el éxito de la sabiduría? Vivir la prueba sin perder el gozo. ¿Recuerdan? Decía, la manera de vivir en la prueba con sabiduría es no perder el gozo. No pierdan el gozo. Porque el gozo dentro de la prueba nos mantiene para superar. Es complicado eso. Porque vuelvo a decir, como decíamos 8 días, eso no es fácil para nadie. Es que la prueba se hizo para llorar, no para ser feliz. Y como les contaba lo del martillazo, ¿se acuerdan? Que me pego el primero y ahora vienen 4. ¿Sí? Entonces, ¡ay, sí, qué alegría! ¡Pum! ¡Ay! No, es una cosa contracultural, no es natural eso, no es natural. Pero hablábamos de que el Señor da la sabiduría abundantemente y sin reserva, sin detenerla, ¿sí? Para que usted no pierda el gozo, porque el gozo es su fortaleza. ¿Notan la relación para poder pasar la prueba? Es que no pierda su fortaleza. El estudio de la Escritura es algo que demuestra si el hombre es maduro, si ama la Escritura. Porque la persona que ama la Escritura quiere conocer al Señor. Hoy vamos a ver del 2, del 1 al 13, la sinceridad ayuda al hombre a madurar. ¿Ven? Todo tiene que ver con la maduración del hombre. La maduración del hombre. Y es del capítulo 2 al 1:13. Y vamos a mirar la raíz de la insinceridad, que es del verso 2 al 1:8. La raíz de la insinceridad. Entonces no somos sinceros. Insinceridad. Ahí está. Dice, la sinceridad ayuda al hombre a madurar. La raíz de la insinceridad. Casi no usamos eso, ¿no? Casi no usamos ese término en español. Oiga, es que usted es muy insincero. La raíz de la insinceridad, y vamos del verso 1 al 8. Vaya. Y dice que la insinceridad está en la base, es la parcialidad hacia los ricos. Sí. Dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe hermanos míos, tengáis vuestra fe en nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo, con una actitud. No tengáis vuestra fe en el Señor Jesucristo. Note que está hablando a la congregación. Ustedes que están en el TDF, no tengan una actitud de favoritismo. Porque si en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia,
y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, quédate afuera, o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Habla de que hay una tentación en la comunidad para nosotros, está hablando a nosotros, cuidado con eso, de tratar bien al rico. Nos hacemos jueces de los demás. Eso está fuerte. Yo doy un veredicto, ¿no? Yo les decía ayer cuando estábamos hablando en la reunión que tuvimos ayer de los líderes, yo les decía que eso es muy común. Y es muy común porque juzgamos por lo que ven nuestros ojos. Y es muy común entre nosotros que le demos preferencia o digamos no le apliquemos la misma norma dependiendo de la persona. No, es que como es él o como es ella, yo no lo llevo de la misma manera. Y como yo les decía ayer, noten que regularmente las personas que están en este grupo son las que colocan más problemas. Igualdad, claro. 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 Es que exactamente es eso. Y tampoco es que el rico entonces no puede entrar a la iglesia. ¿Sí me van a entender? ¿Eres rico? Vete. No. Pero sí Santiago lo dice directamente. Y dice, miren, el rico va a esperar que se le trate de mejor manera. Y dice, ellos son los que lo llevan a usted al tribunal. Ellos son los que colocan el pereque. Ojo con dejarse mover por eso. Usted mantenga su igualdad. A todo el mundo en la iglesia es igual. Yo lo decía ayer, nuestra organización en las iglesias no es jerárquica, no hay dimensiones de espiritualidad, eso donde lo dice. No se trata de eso. Hay grados y estaturas de madurez, de eso sí habla la Biblia. Yo tengo que entender que el nuevo no es igual que el viejo. ¿Por qué? Porque el viejo es más suave. Porque el nuevo está así. El nuevo está así. Ay, ¿qué me dan? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué dónde voy? Así, el viejo es más suave, no más maduro, más suave. Hay gente que madura. Y amén por eso. Son inofendibles, son fieles, constantes. Amén por los que maduran. Pero mucha de la gente mayor dura años en la iglesia, pero no madura. Y eso es una situación tremenda. Porque el Señor no suma años, suma amor, suma relación. Eso es lo que para Él suma. Entonces, yo cuando hago acepción de personas, cometo un pecado en la iglesia terrible. Y vuelvo y digo, no es que nosotros se la apliquemos a los ricos, sino el mismo rasero para todos. La iglesia debe ser justa. Justa. ¿Por qué? Porque los privilegios y los favoritismos hacen daño en la iglesia. Hacen daño. Debemos tratar bien a todos, al rico y al pobre. A todos, sin importar la situación. Dice, el uso original de la palabra tenía que ver con levantar el rostro de alguien o elevar a la persona. Pero llegó a utilizarse para aludir la exaltación a la persona. Note, todo el que llega a la iglesia debe motivar que esa persona levante su rostro. Es
como la posición de que deje como la tristeza y se levante. ¿Me hago entender? La función de la iglesia es ayudar a que todos se levanten, que todos tengan una posición derecha, porque muchos llegan muy cansados, fatigados de la vida. La iglesia tiene una función de levantarle, de llevarle con su rostro arriba. Pero se malentendió eso y es: yo te exalto a ti y a tu ego y a tus cosas, y no te exalto en la esperanza de vida que tenemos. Exalto tu riqueza. Y recuerden que en este primer momento venía gente de muchos lugares. Habían hablado los dialectos cuando el Señor vino, hablaron dialectos de muchos países, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que vinieron las ascuas de fuego y hablaron dialectos de muchos países, hablaron en lenguas extrañas para ellos, que eran dialectos, porque la situación es que cuando la persona, en el momento en el que el Señor estaba expandiendo su obra, su intención era ir a todo el mundo. Entonces les dio la oportunidad de hablar en lenguas y comentar la palabra del Señor en los lenguajes de la ciudad donde estaban. Recuerden que tenían una peregrinación y había mucha gente de muchos lugares, y cuando ellos hablaron, cuando hubo esa poliglotía, ¿cómo se llama ahí? Ellos hablaron y mucha gente había de muchas razas, o de las razas imperantes de ese momento, o las etnias de ese momento. Y eso fue algo que tuvieron que vivir las personas de la primera iglesia. No todos eran judíos, porque la iglesia empezó a hacer el evangelismo. Y llegaba el de la India, por dar un ejemplo: no se bañan. No se bañan. Se bañan como cada mes. Comen condimento, tía. Comen condimento y huelen fuerte. Dame su manito, la calientica. Huelen fuerte. Huelen fuerte. Imagínense que yo estaba danzando en África y yo estaba todo feliz, ay, cantando en la alabanza y todo. Y como ellos vieron que estábamos tan contentos, se nos unieron como 20 morenos africanos y nos rodearon y empezaron a danzar con nosotros. Y yo dije: yo no me aguanto esto, porque olían fuerte, fuerte, y no era una cosa es que olían fuerte. Imagínense el justo Santiago, en su comunidad, cuando llegó el árabe que huele a túnica árabe, que huele a lomo de camello, cuando llegó el de la India, cuando llegó el de África, y todos los tenía en la comunidad. ¿Nota? Porque el Señor alcanzó al que Él quiso. Y dentro de eso, Él alcanza al que Él quiere, no al que a mí me gusta. ¿Nota? ¿Nota la situación étnica que se manejaba en la primera iglesia? Y cómo era tan importante. Yo sé que eso va hoy en día, que no nos fijemos en la apariencia. Porque si no, no entra a la iglesia que huele feo, tía. Y él aceptó al Señor y su cultura es esa. Por eso es cuando se hacen las misiones, uno tiene que aprender tanto del lugar a donde él va, a donde uno va, ¿verdad? Para que uno llegue y diga: yo no como esa vaina, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, ¿sí me hago entender? Y es que nosotros estamos en misión aquí. Y puede afectar, no es que no se le pueda hacer una recomendación a la persona, decirle: oye, existe el jabón, ¿no? Johnson necesita vivir, ¿sí? O sea, la gente que trabaja en Johnson, en Colgate de dientes, en Palmolive, necesitan vivir. Por favor, cómprate un jabón, ¿no? Entonces la situación es que estereotipamos iglesias. Y eso puede ser muy peligroso. La apariencia puede sacar a alguien con un fervor realmente en el corazón. Nuestro juzgamiento alrededor de la apariencia. ¿Qué tal que hubiera hecho el pobre Santiago si en ese momento étnico, de esa multifaceta, ese color, ese multicolor que Dios trajo, él hubiera dicho: no, solamente los que se van? Hubiera sido difícil. Solamente los de clase media,
La iglesia estereotipa la clase. Eso es muy peligroso. El hacer estratificación de cosas. Eso es muy peligroso. Y para los que son más místicos, estratifican por niveles espirituales. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. La iglesia debe reconocer la madurez de la gente. Claro, por eso estamos educando. Pero la situación, eso es para mí muy difícil juzgar. Que las obras sean lo que hablen por las personas, de pronto no lo que yo veo. ¿Sí? Hay que tener muy, muy buen equilibrio en eso, mucha justicia. Y ahorita, como lo vamos a ver más adelante, se necesita mucho en la iglesia, sobre todo la misericordia, como alguien lo hizo ver acá. Anillo de oro. El anillo de oro tiene una relación directa porque muchos judíos acostumbraban llevar anillos, pero pocos tenían de oro. Para el judío es natural llevar anillos, pero pocos tenían de oro. Entonces, voy a ponerlo al día de hoy, a nuestra iglesia. Muy pocos tienen una Jeep Cherokee, ¿sí? Una camioneta que es cara, una camioneta cara. Bueno, perdón, comentario masculino para un entorno femenino. ¿Algo más? ¿Cómo se llama este bolso? Los Kors, Michael Kors. No todo el mundo tiene un Michael Kors, ¿verdad? Pero resulta que alguien llega con un Michael Kors a la iglesia y uno está usando el Toto. Entonces, la Aruaca. Conseguí el chiviado tuto. Judíos se acostumbraban, todos usaban bolsos, todas las señoras usan bolsos, pero no todas usan Michael Kors. Y llegó una señora con Michael Kors y le dieron el Michael Kors. Michael, MK. Wow, está tremendo eso. O sea que ella tiene dinero, ¿cierto? Entonces tiene dinero. Mira la que llegó, ¿sí? Puede ser profesional, puede vivir en el norte, puede tener eso. Note. Resulta que en esa época, según los historiadores, las personas más ostentosas sí portaban anillos de oro. Pero más de la mitad de los judíos trabajaban en lugares de negocio que alquilaban los anillos de oro para los momentos donde entraban a las sinagogas. Entonces, ¿notan? Había una cantidad de gente que alquilaba los anillos para entrar a la sinagoga. ¿Notan? Y había negocios dedicados a eso. La gente podía trabajar toda la semana para alquilar el anillo para entrar a la sinagoga. Miren lo que era juzgar. Miren el video que ya nos armamos con un Michael Kors. Vive en el norte. Llegó en Transmilenio, pero se bajó en la 30 y venía con el Michael Kors. Caminó despacito para no sudar, ¿cierto? Para no llegar sudando a la iglesia, y llegó tranquilo para que la gente dijera, wow, él tiene dinero. Dejó el carro en el parqueadero. No, yo no lo dejo al frente porque yo lo dejo en el colegio, convencido. Entonces, no toda la... Sí. Me gusta ir hasta la 30 y me subo por la 68. Nota la facilidad con la que podemos caer en eso. Rápido. Era lo que le pasaba a los judíos. Nadie llegaba diciendo, alquilé mi anillo. Cuando nosotros trabajamos allá en los estados, nosotros nos gustaba mucho ir a Las Vegas, pero por los shows que eran gratis, no porque nos gastáramos en los casinos. Alguna vez fuimos con Pili también a Las Vegas. Y a nosotros nos gusta caminar, eso es lo que hacemos. Pero hay gente que ahorra 6 meses para irse un fin de semana a Las Vegas y alquilarse un Lamborghini
O alquilarse, una vez le dije a Marcela, mira, seguro que ese señor se gastó lo de 6 meses. Un salvadoreño, seguro. Con una Hammer que era de aquí como a la otra esquina. Y al final tenía un jacuzzi. Al final, una limusina. Al final tiene un jacuzzi. Y eso lleno de gringas, monas. Y él ahí metido en el jacuzzi por la calle, porque así andan, ¿no? Por la calle, y él ahí acostado, y el carro andando, y la música, y él ahí con las monas. Ya, las monas, pues le cobraron y nos vemos, ¿sí? Sí, eso es así. Y ahí gastaron todo lo que tenían para vivir un fin de semana. Tremendo, ¿verdad? La ropa espléndida. La ropa. ¿Se quedan ustedes? La ropa espléndida. Esta palabra se refiere a una vestimenta brillante y pomposa con el manto del ornamento de los soldados de Herodes. Fue algo, era como un estilo como de capa de lentejuelas, digamos. Era como una chal, ¿cómo se diría para ustedes? Una pashmina. Un chal que tenía, que era muy vistosa. Era similar a la que le colocaron a Jesús, la capa esa carmesí que se le pegó a las heridas. Así, era un ornamento muy llamativo. El aspecto, sobre todo los que tenían una intencionalidad de impresionar dentro de la comunidad, era que cuando se prendía la luz o había alguna opción de luz, ellos resplandecían por las lentejuelas, no sé, usted sabe más de eso, los canutillos, resplandecían. Entonces, la persona impresionaba como si viniera de una manera celestial. Entonces, por eso ellos dicen, tú que tienes una ropa resplandeciente, pero era algo que toda la reunión distraía a la concurrencia, porque todo el tiempo estaba... era una reacción halagadora de todo. Siempre la persona que lo llevaba esperaba que le dieran, oye, qué lindo tu codo. Era una cosa normal dentro de ellos que se manejaba. El lugar prominente. El lugar de honor en la sinagoga era el más cómodo. No era como aquí que todas son iguales. Era el más cómodo y era el prominente. La mayoría de la congregación se sentaba con piernas cruzadas en el suelo. La mayoría. Se sentaban en el suelo o se quedaban de pie. Solo habían algunos asientos que normalmente eran para los fariseos. Por eso el Señor dice que no ostentemos, sino que querramos el lugar prominente, la primera fila. Esa era la fila del fariseo. Y sobre todo aquí, para terminar este pedazo del 1 al 8, la intencionalidad más clara de Santiago es decirles, no, como muchos de ustedes lo vieron en el texto, no hagan distinciones. La naturaleza del pecado está mostrando el pasaje. Esa es la naturaleza del pecado, hacer distinciones. En la realidad el anillo, el vestuario, era un detalle. El corazón real es el corazón de que en la congregación se hagan distinciones. Era lo que quería decir Santiago, cuidado con hacer distinciones. El anhelo de Santiago era que la iglesia se comportara igual, que no se comportara igual que la gente del mundo, porque la gente del mundo mide así, la belleza, la apariencia, ¿sí? Es todo eso que mira el mundo, que estaba diciendo Santiago al final, las reflexiones, no hagan lo que hace el mundo. Ustedes que están en el mundo, no hagan lo que hace el mundo mira desde eso, desde ahí, la forma como tratar a la gente. El anhelo de Santiago era que la iglesia se comportara de la manera adecuada, que no se trata de estar dándole gusto a los ricos y a los prominentes y darle la espalda a los pobres y a los necesitados. Muchos de los judíos acaudalados se dedican a acosar a los pobres que se habían convertido en esa época. Hace un parámetro muy fuerte sobre los ricos, muy social. Esto es todo un parámetro socialista. Yo he estado en unos conversatorios de posiciones socialistas alrededor del cristianismo y esos calientes, esas charlas son, yo me siento en un sindicato,
Es fuerte, y regularmente pues pero yo he aprendido mucho de eso, he aprendido de escuchar a la gente. Regularmente yo no hablo porque no sé qué decir, pero hay gente que tiene unas posiciones sociales de la forma como la iglesia debe actuar en la sociedad, que es muy rescatable, muy interesante, y es algo que nos puede ayudar alguna vez. Dice: si mostráis favoritismo, cometéis pecado, y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todos. El favoritismo y la acepción de personas, en el término griego, significa una falla ocasional. Eso es lo que significa. Una práctica continua y habitual de dar privilegios ajenos. Eso es una cosa que está condenando acá. Una práctica continua y habitual de ese pecado de dar favoritismo, de hacerme con los que me gustan. El que hace acepción de personas se convierte en violador de la ley. ¿Por qué? Se falta amor al prójimo, al semejante, lo cual es la transgresión a la unidad principal de la ley de Dios. Y es que una persona que no muestra compasión al necesitado demuestra que no ha respondido él a la misericordia de Dios. El que muestra misericordia a los demás es evidencia genuina de haber recibido la misericordia de Dios sobre su vida. Qué difícil esto, y es que hay gente en la comunidad que no nos gusta. Miren, a mí no me gustó en la conferencia de Luis Palau un hermano que tenía un chofar, y él estaba tocando electrónica, lo que fuera, y era sí, o sea, sí. Oh my God. Sí. Sí. Eso como que, sí, como que, miren, hay gente dentro de nuestra comunidad que toca el chofar y no nos gusta y nos molesta. Y ahí es donde acá dice Santiago, ¿no? Mira, cuídate de tu misericordia. Cuidado con no ser misericordia, con hacer acepción, ¿sí? Aunque viene, no me hago por acá, ¿cierto? Cuidado con eso en la congregación. Cuida tu vida de hacer acepción. Y el segundo, el segundo título es el servicio, ¿vale? Ahí está, para que completaran sus hojitas, práctica continua y habitual. Ahí está. Yo lo dije acá también. Vamos con el segundo título, el segundo ambiente de maduración del hombre, acá, y es el servicio. Dale, mamita, el servicio. ¿No pasa? Ah, ok. Sí, el servicio, ¿no? Oh, claro, sí, tienes razón, perdón, sí. Perdón, tienen toda la razón. Perdón. Tienen toda la razón. Está muy bien. No, está muy bien, no, están haciendo la montonera adecuada. Muy bien. Aquí hay algo que es muy importante dentro de lo que vamos a hablar, o lo que yo voy a hablar, o ustedes lo van a ver en el video. Y es que hay una lucha entre la obra y la fe. Lo que habló Pablo y lo que habló Santiago, ¿no? Y es que dice Efesios 2 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, que es la situación de por qué Europa se dividió, pues es don de Dios. Entonces, pero Santiago dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. ¿Qué pasó? Y esto lo vamos a profundizar más en el video, y es: Santiago y Pablo se oponen, porque están diciendo dos cosas, digamos que, o sea, el uno está desmintiendo al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Es que Santiago, siendo el anciano,
de Jerusalén le está diciendo a Pablo, oiga, no es solamente eso, es obras, no solamente es fe. ¿Qué es lo que pasó allí? Porque Pablo dice, y es pues la base de toda la doctrina calvinista, el hecho de que somos, la gracia es lo que nos salva, no nuestras obras. Entonces es un derecho para pecar, la gracia, porque entonces debemos pecar libremente porque ya somos salvos. ¿Nota? ¿Cuál es la intención de las obras que te salvan? Dice Santiago, ¿no? Dice, hay unas obras que te salvan, son de salvación. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la pregunta alrededor de esto? ¿Cómo podemos descubrir qué es lo que pasa ahí? Están jalando cada uno de un lado, como si una persona le llegara a usted a preguntar sobre eso. Yo tengo la gracia de Dios, yo una vez acepté al Señor, pero yo estoy pecando. Pero yo le doy al pobre. Yo doy mercados a los pobres. ¿Cierto? Pero yo vivo en adulterio. Pero yo le doy pecados, pero está haciendo obras de salvación. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo podemos mirar estas dos situaciones? ¿Están contradiciéndose Santiago y Pablo? ¿Qué es la intención de lo que ellos dos están haciendo ahí? ¿Cuál es la situación de la fe y las obras? ¿Cómo puedo llevarle equilibrio a eso? Martín Lutero lo dijo. Para mí, mi novia es Gálatas. Mi novia. Miren cómo habla del libro de Gálatas. El libro de Gálatas para mí es mi novia. Pero para mí Santiago es paja. Paja. Recuerden que él hace una referencia muy bíblica. Y es que hablan de la hojarasca, la paja, el heno, que se consumen, que no son firmes. No hay firmeza en Santiago. Lutero lo dijo así. Lutero dijo, yo les pido el favor que aquí nadie lea Santiago. Nadie va a leer Santiago. ¿Por qué? Porque si fuera por mí, Santiago no estaría dentro de los libros. Lutero, reformador, tesis, 1400, 1517. ¿Qué pasó? Porque hay esa lucha de esas dos cosas. ¿Cómo es que se tiene que administrar esto en las obras? ¿Cómo? Porque él piensa que Gálatas es su novia y Santiago es paja. No es nuestra paja, que es mentira, que también era su intención. Pero es eso. Si nosotros somos justificados por las obras, y no solamente por la fe, lo dice Santiago 2:24, pero Efesios dice 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no sus obras, sino que es un don de Dios. Esa es la... ¿Qué piensan alrededor de esto? Complicado. Porque la tía dijo, la fe tenemos que verla. Pero Pablo dice, es la gracia de Dios. Lo que usted haga, vuelvo y digo, usted está adulterando, pero también está dando mercados a los pobres. Ahí dice que hay que considerar a los pobres. ¿Nota? ¿Cómo manejamos estas dos cosas? Siempre lo que hago, los que manejan los de oración fuerte al Espíritu Santo. Tú aceptas al Señor y no importa lo que hagas de aquí en adelante. Tú puedes pecar, igual vas a ir al cielo. Dale. Pero Pablo dice, creciendo en gracia. ¿Cómo que dije? ¿Oración fuerte no es lo mismo? ¿No es lo mismo? Sorry, perdón. Creciendo en gracia. Ok, listo. Gracias por el aporte. ¿Cómo miramos estas dos cosas? ¿Cómo se puede juzgar esto? ¿Cómo lo miramos? Calvino dijo, solo la fe nos salva. Note, solo la fe nos salva.
Pero la fe que salva no está sola. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo es este pensamiento alrededor de esto? Es complicado, ¿verdad? Sí, la gente que, como tengo aquí en el texto, hubo gente que se mató por esto. Pero él ahí confronta todo el tiempo, así es, confrontando igual ahí la ley y la gracia, ¿cierto? Porque pues en la ley le está diciendo igual en los 10 mandamientos, porque ellos nombran en el segundo capítulo. Y es como les trae a memoria de que no maten o no roben o adulteren, porque está dentro de esa ley. Pero mientras que él es consciente de que debe cumplir la ley, lo justo es que empiece como a congregarse y a poder fijarse en que eso está mal. Por eso no se desecha a esa persona. Podría ser. Sí, es parte de lo que tiene que ser la reflexión, ¿no? Es un proceso, sí, y es parte de lo que espero que vean el video. O sea, estoy dejando todo eso para que se vean el video, ¿me van a entender? Estoy dejando las inquietudes de que va a traer las respuestas el video. Quisiera terminar este tiempo con lo siguiente. Y quiero traer a memoria a Pablo Escobar. ¿Sí? Pablo Escobar. ¿Cuántas personas fueron al entierro de Pablo Escobar? ¿Cuánto? Al entierro de Pablo Escobar. ¿Cuántas personas fueron? Miles. O sea, correcto. Muy bien, tía. ¿Quiénes fueron al entierro de Pablo Escobar? Todos los que ayudó. ¿Cuántos ayudó Pablo Escobar? Miles. ¿Cuántos ayudamos nosotros? Sí. Sí, venga, cuente el proyecto. Bueno, Pablo Escobar, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pablo Escobar? ¿Quién fue Pablo Escobar? ¿Un asesino en serie? A mí me preguntaron en Estados Unidos, dígame un asesino en serie, en una lección que estaba. Yo dije Pablo Escobar, porque todo el mundo piensa en Hitler, en holocaustos, ¿no? Yo dije Pablo Escobar. Y el profesor se quedó. Oh, yeah. Sí, porque son nuestros asesinos en serie modernos. ¿Qué más hizo Pablo Escobar? Narcotraficante. ¿A cuántas personas Pablo Escobar perjudicó con el narcotráfico? ¿Cuántas generaciones ha marcado Pablo Escobar? ¿Qué daño hizo en Medellín? Terrible. Fue algo y es algo terrible. Lo peor que le puede pasar al hombre es no pensar lo que establece, y sorry, aquí voy a tocar un término, está duro con los ricos, pero voy a tocar el término del capitalismo. El capitalismo expresa que lo que tú trabajes sea tuyo. O sea, si yo trabajo, pues yo debo vivir bien. Es la consecuencia de mi trabajo. No sé. Sí. Pero establece eso. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es entender que el dinero se lo tiene que dar otro, no su propio esfuerzo. Eso es terrible, lo que le está pasando a Francia. Francia, alrededor de los auxilios para los hijos, donde dan un capital de dinero, la gente se está dedicando, sobre todo los de creencia musulmana, a tener hijos y a no trabajar, para que el gobierno les dé. Eso se acaba. Los fondos gubernamentales se acaban. Eso es normal. Si yo no trabajo, si no produzco, si no hay empresa, si no hay bienes normales, si no hay servicios, pues la cosa se acaba. Es lo que está pasando en Francia. La crisis social de Francia es esa. Y es que la gente está sentada mirando lo que pasó en Puerto Rico con los auxilios de americanos. La gente se sentó a esperar que el gobierno le diera una habitación, que le diera el estudio, que le diera dinero por sus hijos y además de eso, el subsidio de desempleo. Se vuelven haraganes. ¿Qué hacen todo el día? Meter droga. Nada, no hacen nada. Ver televisión y ver novelas colombianas. Eso es lo que se hace.
El trabajo dignifica. El trabajo dignifica. El trabajo es una dignidad. Eso lo hace al hombre entender que yo trabajé por esto. Yo me lo gané. Esto es algo que me dignifica. Pablo Escobar le hizo un daño social increíble a una sociedad tan emprendedora como la paisa. Y es que los muchachos entendieron que vendiéndole una esquina pueden hacer lo que su papá antes hacía cultivando el café. Y eso es un daño. Eso es un daño terrible y eso cambiar esa mentalidad, ¿sí? Porque yo le alcancé a tener una moto. Y con esa moto pues yo me transporto y yo la logré vendiendo unas cosas y eso. Yo con este dinero logré cosas, le compré una casa a mi mamá. Entonces entiendo que esa es la manera fácil de llegar a eso. Y eso está mal. Es instantáneo, es todo eso que le hizo daño. Pablo Escobar le hizo un daño tremendo a nuestra sociedad colombiana. Mucho del coletazo de todo lo que hemos vivido, la corrupción, aparece de eso, se mantiene en eso. Y es que muchos de los políticos controlan los diferentes departamentos alrededor de cuidar sus líneas de salida de droga. Eso es un dinero, eso es dinero. Pablo Escobar hizo un daño terrible a nuestra sociedad al enseñarnos que el temor es lo que paga. Pablo Escobar hizo un daño terrible en el hecho de que cada uno de nosotros nos diéramos cuenta de que haciendo el mal habían 6,000 para cargarle el cajón. Entonces el mal sí paga. Él hizo obras, construyó casas, hizo canchas de fútbol, le regaló para su mamá que estaba en el hospital. Y acá sí hay una reflexión profunda en Santiago, es pilas con perdonarle alrededor de las cosas que recibe. Pilas. Porque hay gente que paga sus pecados. Que fue estoy adelantando el video, fue la razón por la que Lutero dijo, no quiero saber de Santiago. Hay gente que paga sus pecados. Los paga con plata, con ayudas, con mercados. La gente lo paga. Muchas de las personas, cuando Pablo Escobar murió, no le importó lo que le había hecho a la sociedad. No le importó. Porque me ayudó a mí. Porque me dio a mí. Y yo pienso en eso y yo digo, chica, ¿cómo puede uno cambiar? ¿Sí? Alrededor de recibir algo. Alrededor de recibir algo. Mis principios. Mi ética de vida. Alrededor de recibir. Es que cuando yo estoy en crisis y alguien llega y me da, yo me siento, ¿sí? Me siento ayudado, bendecido. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De qué corazón viene eso? ¿Qué es lo que acá está diciendo Santiago? Pilas, no se queden con lo externo, aprendan a darse cuenta. Yo tenía un amigo que decía que si llegaba un narco a su iglesia, él santificaba los diezmos. Un narco a su iglesia, él santificaba los diezmos. ¿Notan? Yo decía, uy, qué tipo, qué facilidad de criterio en cambiar las cosas de una cosa a otra, porque no lo va a dar al barrio X, al barrio Pablo Escobar, sino lo va a dar a la iglesia, entonces yo lo santifico. Qué peligroso eso, ¿me hago entender? Que a nosotros no nos ha llegado aquí un narco. ¿Pero qué haríamos? Yo trabajé durante casi 2 años con unos hijos de unos narcos. Y ellos son generosos. Los narcos son generosos. ¿Qué tienen? Pero no le toqué una moneda a ellos. No era mi intención. Y eso lo tienta a uno. Porque cuando uno está en la lucha, tía, cuando uno no tiene para el recibo, pero ¿de dónde viene esa plata? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces lo santifico. Era lo que hacían los fariseos, ¿me entienden? Las primeras filas. La manera como yo, alrededor de esas cosas, cómo puedo cambiar alrededor de mi necesidad, de la situación, cómo esa gente consideró que Pablo Escobar era un santo. O podía ser el presidente de Colombia. Lo dijeron, lo publicaron. ¿Cómo yo puedo cambiar alrededor de esas cosas tan fácil lo que está pasando con estas elecciones?
O sea, a mí me han ofrecido 2 veces ir a 2 concentraciones a 20.000 pesos la ida. Y a mí eso me parece tan cruel, porque las personas que van más pobres les dan buñuelo. Y la gente va por el buñuelo y van por el jugo hit y el sándwich, por el mercadito. Y yo digo, cambio mis principios por eso. O sea, que es lo que está diciendo aquí Santiago. Cuidado, cuidado, porque hay gente que obra. Y hay que mirar de dónde provienen esas obras. Y hay que juzgar bien esto. ¿Qué acepto? La acepción. ¿Qué acepto de quién? ¿Por qué lo acepto? ¿Cómo lo acepto? Y eso tiene eso se llama ética protestante. Tiene una línea muy clara, muy cuidadosa de todo esto que te da administración. A mí me entristece las iglesias que cambian puestos en el Senado por cosas con sus comunidades. Eso es delicado, muy delicado, muy delicado. A mí eso me preocupa mucho de la vivencia de nuestras iglesias en este tiempo. Me preocupa ese protagonismo, esa falta de ética, de concepción de qué es qué, ¿sí? Ese lugar equilibrado. Y sorry que me pongan con esto de la política, pero es importante. Vienen las elecciones, juzguen, disciernan. La iglesia tiene que estar motivada a orar por el mandatario que viene y de discernir y votar, pero discernir en el voto. Disciernen el voto, disciernanlo. No los buenos son todos los ricos. No todos los buenos son los que aparentan ser ricos. No todos los socialistas son buenos. No todos los de extrema derecha son buenos. Elija con sabiduría, con discernimiento. Ore antes de votar. La elección de un mandatario es lo que merecemos. Y a mí me asusta eso. El mandatario que el Señor nos da es el que merecemos. Por eso es que un pueblo que no vota con sabiduría se expone a tener el mandatario que nos toca. Pero vote. Hay que votar, siempre hay que votar. Elija su discernimiento, sea maduro y elija correctamente. Elija bajo conciencia, ya que el Señor nos juzga a cada uno por nuestros actos. Pero Pablo Escobar no le hizo un bien a nadie. A nadie. Si el fin no justifica los medios. Hay que pensar mucho en eso. Oremos. Jesús, gracias por el equilibrio de este justo Santiago, Señor. El equilibrio en el pensamiento, Dios, ayúdanos a vivir en una sociedad que paga por beneficios, Señor, que si le dan, ellos, Señor, cambian sus principios, su ética, su concepto de vida, Dios, por lo que reciben de alguien más, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener clara, Señor, en nuestro corazón, Dios, los principios, que tu Espíritu Santo en estas elecciones, Señor, nos dé el discernimiento de por quién hacerlo. Danos la gracia, Señor, tuya, y que esa gracia, Señor, se exprese en las obras, se exprese en el actuar correctamente, en el equilibrio, en la madurez, Señor. Padre, yo te agradezco, Dios, por cada una de las personas que están acá, y líbranos de hacer acepción de personas, porque vamos contra toda la ley, contra todo lo que tú dijiste. Hacer acepción es mostrar favoritismo, Señor. Cuídanos de solamente vivir alrededor de los que nos gustan, y ayúdanos con sabiduría a ganar al que no nos gusta. Danos sabiduría sobre todo con nuestros enemigos. Danos gracia, palabra sabia. Guarda nuestro corazón de cuando llegue aquí una persona, Dios, que sea pobre o que sea necesitada, Dios, no juzgarla por la apariencia, Señor. Y guárdanos sobre todo de que
tratemos con preferencia al rico, Señor. Que nuestra iglesia sea una iglesia ecuánime, justa, equilibrada, que mantengamos un equilibrio para con todos, sean ricos, sean pobres, y ayúdanos no a juzgar por lo externo, sino por el corazón, Dios, que tú coloques paz y nos ayudes a discernir los espíritus, como dices tú mismo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que podemos hablar acerca de esto, y Dios, ayuda, Señor, a nuestros tiempos y a nuestras iglesias, la iglesia en Colombia, la iglesia en Bogotá, la iglesia en el mundo, Dios, cuando sean prebendas, sobre todo en la parte política, Dios. Ayúdanos, abre sus ojos, Dios. Señor, limpia el corazón de los ministros, Dios, no del oportunismo, sino del juzgar equilibradamente en todos los momentos. Señor, gracias te damos por este tiempo, por lo que podemos hablar y compartir. Gracias por lo que va a ser esta semana, y en el nombre de Jesús. Amén.